Para el día de hoy vamos a trabajar los últimos dos subtemas del tema 4 de circuitos eléctricos de primer orden. El subtema que vamos a abordar es el subtema 4.7, que es el análisis de circuitos RC con fuente constante. El subtema 4.6 ya lo hemos abordado con el tema anterior y se refiere a la respuesta natural y respuesta forzada. Entonces, para hablar de nuestro tema del circuito RC con fuente, vamos a trabajar con la tableta para hacer referencia a este tema. Entonces aquí, recordando más un poco a qué denominamos respuesta natural. Respuesta de los circuitos cuando no hay una fuente involucrada. Exactamente, a la respuesta que tenemos del circuito únicamente por la naturaleza de los elementos y que no tenemos ninguna fuente presente en el circuito. Entonces, ahora será nuestro análisis de circuito RC con fuente constante. La fuente o la naturaleza de la fuente que vamos a estar utilizando es de una de las funciones singulares que veíamos en el subtema anterior. De las funciones singulares que veíamos, ¿cuál es la que se ajusta a el comportamiento de las fuentes independientes que hemos estado trabajando? La función escalón, la función impulso, la función rampa. ¿Cuál es la que se ajusta a este comportamiento? La función escalón. La función escalón. Entonces, específicamente aquí vamos a trabajar con la función escalón, que sería para una fuente de corriente directa. Estamos construyendo por acá un circuito en una configuración básica para poder hacer el análisis del circuito y obtener la ecuación general para este modelo básico, en el cual tendremos ambas respuestas. Tendremos la respuesta natural y la respuesta forzada. Entonces, la natural es sin que esté presente ninguna fuente. Pero entonces, la respuesta que obtenemos de un circuito sin fuentes, ¿de dónde obtiene la energía para funcionar? ¿De dónde obtenemos la energía en un circuito sin fuentes para funcionar? Recuerden que debe De de... la fuente. Inicialmente tenemos que utilizar una fuente para generar la condición inicial, en este caso del capacitor. Es decir, la energía que va a almacenar el capacitor. La energía que almacena un capacitor, ¿de qué depende? La energía del capacitor. Depende de un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, si tenemos previo análisis del circuito una fuente, esta fuente de energía va a cargar al capacitor. Entonces, la respuesta que vamos a obtener en cuanto a la respuesta natural va a ser un voltaje que inicialmente es producido por la presencia de la fuente. Y la respuesta forzada, esta respuesta, ¿cuándo se produce? ¿Quién es el responsable de producir esta respuesta forzada?
¿Quién produce la respuesta forzada? La fuente también. La fuente, que va a estar trabajando ya permanentemente en el circuito. ¿De qué otra manera también se le llama a la respuesta natural? Esta denominación se hace en base a el tiempo de La respuesta transitoria. la respuesta transitoria, exactamente. Entonces, tenemos que es transitoria porque va a durar corto tiempo. Va a durar corto tiempo y esto nos lleva entonces a que el término de la ecuación o del modelo matemático siempre va a contener una función de qué tipo. ¿Qué tipo de función contiene la ecuación de la respuesta transitoria? Es una función Exponencial decreciente. una exponencial decreciente, exactamente. Entonces, aquí vamos a tener que estas dos respuestas se van a combinar para obtener la respuesta total del circuito. Entonces, en la construcción de los esquemas que tengo acá en pantalla, tengo en el primer circuito la presencia de una resistencia. Aquí entendemos que esta resistencia va a ser la resistencia de Thevenin del circuito. Entonces, esta resistencia de Thevenin sabemos que puede ser la combinación de varias resistencias para poder tener la configuración básica que mostramos aquí. Entonces, tengo la resistencia de Thevenin, un interruptor, el capacitor en el cual está marcada la variable que me interesa, que en este caso es el voltaje del capacitor, ya que este es el responsable de que exista energía en el capacitor. El interruptor entonces es accionado para un tiempo t igual a 0 y tengo un voltaje Vs, voltaje de fuente, con su polaridad marcada. Es una fuente de voltaje independiente de naturaleza directa. Este circuito lo puedo sustituir a través de eliminar el interruptor y agregar aquí la función escalón unitario. Entonces aquí recordemos que la función escalón unitario tiene un valor definido de 1 para tiempos mayores a 0. Entonces acá en el interruptor que tenemos aquí, si cierro el interruptor en t igual a 0, entonces para tiempos mayores a 0 voy a tener voltaje en la fuente y voltaje en los elementos que conforman al circuito. Para tiempos menores a 1 está abierto el interruptor, entonces aquí no tengo fuente, más bien no tengo circulación de corriente, no tengo voltaje en los elementos, y entonces la función del interruptor es sustituida por la función escalón. Sabemos que la función escalón no tiene valores definidos para tiempos menores a 0, solamente para tiempos mayores a 0. Bien, entonces aquí vamos a tener que basándonos en el comportamiento que tenemos para el circuito RL, en el circuito RL, la ecuación que nos describe el comportamiento del RL con fuente es corriente instantánea igual a corriente en tiempo infinito más corriente en tiempo cero menos corriente en tiempo infinito por el exponencial decreciente del tiempo sobre la constante de tiempo. Entonces aquí tenemos la expresión matemática, el modelo matemático para el caso del circuito RL. Entonces aquí, para el caso del circuito RC,
puedo también mencionar que mi variable de interés es el voltaje. Entonces, aquí el voltaje del circuito, el voltaje instantáneo, que es el voltaje en extremos del capacitor, va a estar definido por el voltaje en tiempo infinito más el voltaje en tiempo cero menos el voltaje en tiempo infinito por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Entonces aquí los términos V en tiempo cero viene siendo V sub cero, que lo conocemos como la condición inicial. Es decir, el voltaje que previamente se almacenó en el capacitor por la presencia de una fuente. Voltaje en tiempo infinito viene siendo, bueno, de hecho esta condición inicial viene siendo el voltaje para t igual a 0. Voltaje infinito viene siendo entonces el voltaje final que sería para el tiempo tendiendo a infinito. Entonces, cada uno de estos términos tiene un nombre específico. El voltaje en tiempo infinito viene siendo la respuesta permanente. El voltaje en tiempo cero, más bien, todo este término en conjunto, viene siendo la respuesta transitoria. Es la respuesta transitoria porque tenemos aquí presente el exponencial decreciente. Entonces aquí podemos afirmar que la respuesta completa del circuito está conformada por la respuesta transitoria más la respuesta permanente. Sabemos entonces que la constante de tiempo en el circuito, RC, la determina el producto de la resistencia de Thevenin por el valor de capacitancia. Entonces, la respuesta transitoria, como ya mencionó su compañero, proviene de la energía almacenada en el capacitor. Y la energía, pues, va a depender, en este caso, energía en tiempo cero depende de un medio de la capacitancia por el voltaje inicial al cuadrado. Y la respuesta permanente va a depender de la fuente de voltaje trabajando para tiempos mayores a 0.
Entonces, otra forma también de expresar lo que es la respuesta completa es combinar la respuesta natural más la respuesta forzada. Pues aquí en términos de ecuación de voltaje sería el voltaje es igual a el voltaje representativo de la respuesta natural, V sub índice n, más el voltaje final, el voltaje de la respuesta forzada. Acá, en el caso de la respuesta completa, también el voltaje instantáneo se puede expresar como voltaje transitorio más voltaje permanente. Entonces aquí la ecuación a seguir para los análisis posteriores viene siendo, en términos generales, esta ecuación. Entonces, para resolver un circuito RC y obtener su respuesta final o la respuesta a la excitación de tipo escalón, vamos a tener que conocer tres elementos. Entonces, para armar la respuesta necesito determinar. Entonces, aquí decimos elementos necesarios para hallar el voltaje en extremos del capacitor. El primero viene siendo el voltaje inicial. Puede ser que me den las condiciones de funcionamiento del circuito antes de tiempo igual a 0, o puede ser que me especifiquen esta condición inicial. La otra parte, o el otro parámetro, es el voltaje en tiempo final. Y el tercer parámetro, el tercer elemento, viene siendo la constante de tiempo, que es el producto de la resistencia de Thevenin por la capacitancia. Entonces aquí el voltaje final va a quedar determinado por la forma en que el capacitor se comporta para corriente directa, cuando éste está conectado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de un capacitor en corriente directa? ¿Cómo se comporta? Como un circuito abierto. Exactamente. Entonces, cuando ya tenemos que el capacitor adquiere toda la carga que es capaz de almacenar, entonces ya no permite el movimiento de cargas y la corriente se interrumpe. Entonces, el capacitor va a estar como un circuito abierto. Entonces, el voltaje que vamos a tener en extremos del capacitor, ¿cuál sería ese voltaje? ¿Quién me determina ese voltaje? El voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente, exactamente. Entonces el voltaje del capacitor finalmente va a ser el de la fuente. Entonces con eso yo puedo determinar el voltaje en tiempo infinito. La resistencia de Thevenin, ¿cómo determino la resistencia de Thevenin? En el caso de que tenga un circuito con una configuración de resistencias diferente a que tengo mostrado en la figura.
¿Cuál es el procedimiento que usamos para el circuito RL, para determinar la resistencia de Thevenin? ¿Qué hacemos con el capacitor? ¿Qué hacemos con la fuente? Acuérdense que, que aplicamos Thevenin. Para determinar la resistencia de Thevenin, elimino el efecto de la fuente, en este caso de voltaje, lo voy a sustituir por un cortocircuito. Y en el caso del capacitor, lo retiro de manera momentánea para generar las dos terminales AB, con respecto a las cuales voy a determinar la resistencia de Thevenin. Ese es mi procedimiento. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el modelo matemático de la descripción de la respuesta del circuito RC con fuente? Sí, bueno, es con respecto de que si la respuesta permanente es lo mismo que decir respuesta forzada, si es lo mismo, Sí, es lo mismo. Sí, igual estamos. como con la transitoria y natural. Exactamente, sí. Entonces, la respuesta transitoria es la respuesta temporal del circuito, la cual se extinguirá con el tiempo y depende del voltaje inicial almacenado en el capacitor y de la constante de tiempo. Entonces, va a depender del voltaje inicial y de los valores de resistencia y capacitancia. Más adelante vamos a ver que si aumento, por ejemplo, aquí el valor de resistencia, aumento el tiempo de descarga del capacitor, aumento la constante de tiempo. Si reduzco la resistencia, reduzco la constante de tiempo, es decir, que la energía se va a disipar más rápidamente en la resistencia. Y la respuesta transitoria, la respuesta permanente es un comportamiento del circuito mucho tiempo después de aplicada la excitación externa. Es cuando el capacitor almacena ya toda su carga y se comporta como un circuito abierto, como nos lo acaba de decir usted, adquiriendo entonces el valor del voltaje de la fuente de alimentación para el caso de la configuración básica del circuito. Entonces, esta expresión de respuesta completa, respuesta transitoria y permanente es equivalente a respuesta natural y respuesta forzada. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Entonces no hay que perder de vista. Tres elementos básicos que debo de conocer para poder armar mi ecuación es el voltaje inicial, el voltaje final y la constante de tiempo. Con estos tres elementos yo puedo armar entonces mi ecuación de la respuesta del circuito con una excitación de tipo escalón. Se entiende que si tengo una fuente de voltaje diferente a una función escalón, entonces tendría que hacer un análisis desde plantear la ley de voltajes de Kirchhoff y resolver la ecuación diferencial de primer orden que me resulte. Puede ser que el voltaje de la fuente sea un exponencial, puede ser que sea una rampa, puede ser que sea un impulso, pero entonces ahí estamos en un campo más general del análisis de los circuitos de primer orden. Para nuestro caso, para nuestro curso, nos estamos enfocando nada más en el análisis de respuesta para una fuente de tipo escalón. Bueno, vamos entonces con un primer ejercicio para aplicar este análisis. Entonces aquí en el primer ejercicio tenemos la siguiente configuración. Tengo una primera rama en la cual tengo presente una fuente independiente de voltaje. Acá vamos a tener la presencia del elemento almacenador de energía que viene siendo el capacitor. En esta primera rama tengo una resistencia. Continuamos por acá y tengo otras dos ramas.
En la segunda rama tengo también la presencia de una resistencia y una segunda fuente. También es una fuente independiente. Ahorita vamos a especificar el valor de esta fuente independiente. Por la parte de acá abajo cerramos entonces el circuito. De esta forma. Entonces, los valores para los elementos. Tengo aquí una fuente de corriente que se especifica como 3 U de T menos 1. Esta otra fuente se especifica como 3 U de T. Son amperes en ambos casos, ya que son fuentes independientes de corriente. La primera resistencia tiene un valor de 2 ohms, la segunda tiene un valor de 8 ohms y el capacitor vale 0.1 faradios. Entonces, el enunciado del ejercicio nos dice, determine el voltaje instantáneo, VDT, para tiempos mayores a 0 en el circuito de la figura. Si el voltaje en tiempo 0, es decir, el voltaje inicial, es de 0 volts. Entonces aquí ya no tenemos necesidad de calcular el voltaje, ya nos están diciendo cuánto vale este voltaje. 0 volts, no tengo condición inicial. Entonces el voltaje de interés es el de la capacitancia. Entonces aquí tengo, como ustedes ven, dos fuentes de tipo escalón. ¿Son iguales las dos fuentes o hay diferencia entre ambas? Hay diferencia, una es a T menos 1 y otra es en T. Ajá, entonces esto implica que van a funcionar en diferentes instantes de tiempo. Entonces, nada más para recordar la gráfica de la función escalón de u de t menos 1. Entonces aquí vamos a graficar la función de la primera fuente, que es 3 por u de t menos 1. Cuando tengo el argumento de la función escalón como t menos 1, estoy diciendo que la función está adelantada o está retrasada. Está retrasada. Está retrasada. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener que la función se va a comportar de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que está en 0, es decir, no tengo los 3 amperes. Y cuando llego a un segundo, automáticamente sube a 3 amperes y se mantiene en ese valor para todos los instantes de tiempo. Entonces aquí tenemos que la función está atrasada. Como ya dijo su compañero, está atrasada un segundo. Entonces, en el caso de la segunda fuente, acá, ahí nuestro argumento no tiene
ningún elemento adicional más que el parámetro del tiempo t. Entonces, aquí, esta función escalón, vamos a decir que es una función normal. Es decir, que va a empezar en t igual a 0. Entonces, aquí la gráfica para 3u de t va a ser la siguiente. Entonces, aquí colocamos los valores de el tiempo en segundos. Y vamos a tener que la función vale 0 antes de tiempo t igual a 0, y cuando llega a t igual a 0, sube hasta 3, sube hasta 3, y de ahí entonces se mantiene para todos los valores de tiempo. Entonces, este comportamiento de las funciones con respecto a tiempo me va a definir las fases de análisis. Es como si tuviera interruptores en el circuito. Entonces, esta fuente va a funcionar para tiempos mayores a 0. Esta funciona para tiempos mayores a 0. Y esta para intervalos de tiempo de 1 segundo en adelante. Entonces, para la fase de análisis vamos a definir la primera fase del análisis. Viene siendo para tiempos menores a 0. Entonces, en tiempos menores a 0, vamos a tener ¿qué condiciones? Que la función 3u de t, ¿cuánto va a valer? En tiempos menores a 0. Si observo esta gráfica. Observo entonces que no tengo valor, ¿no? La función escalón no tiene ningún valor para tiempos menores a 0. Tampoco la función escalón u de t menos 1. Entonces aquí no tengo energía o corriente trabajando en el circuito. Y la condición inicial que nos especifican en el enunciado también me dice que el voltaje viene siendo 0 para el tiempo menor a 0. Esa es la primera fase del análisis. En la segunda fase, vamos a definir entonces el siguiente intervalo de tiempo para el análisis. Entonces pasamos a la segunda fase. Y en la segunda fase voy a definir un intervalo de tiempo de 0 a 1 segundo. Porque en 1 segundo sabemos que la función u de 3u de t menos 1 va a empezar a generar valores. Entonces, en este intervalo voy a tener que la función 3u de t menos 1 vale 0. Es decir, que la fuente no va a estar trabajando. Pero la función 3u de t va a tener un valor de 3 amperes. Entonces, el circuito va a tomar la siguiente forma. Entonces, aquí voy a tener el capacitor. Acá, entonces, para eliminar el efecto de la fuente de corriente que no está funcionando, la sustituyo por un circuito abierto. Tengo la resistencia de 2, la resistencia de 8, y la única que va a estar trabajando va a ser la fuente de 3 amperes U de T. Entonces, aquí voy a tener 2 ohms, 8 ohms,
y la fuente 3U de T. El capacitor con un valor de 0.1 faradios y lo que me interesa entonces aquí es el voltaje del capacitor. Entonces, esta configuración me sirve para hallar, aquí vamos a trabajar para hallar tau. Entonces, recuerden ustedes que tau y el valor final del voltaje son determinados en el circuito que va a estar funcionando para tiempos infinitos, para tiempos mayores a 0. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser el comportamiento del circuito para tiempos mayores a 0? Vamos a tener entonces que el capacitor se carga y va a ser un circuito abierto. Entonces, momentáneamente lo voy a retirar y genero los terminales AB con respecto a los cuales voy a calcular la resistencia de T20. Tengo aquí la resistencia de 2 ohms. Voy a tener de este lado la resistencia de 8 ohms. Y para eliminar el efecto de la fuente de corriente, la voy a sustituir por un circuito abierto. Entonces, con respecto a este circuito, voy a determinar la resistencia de Thevenin. Puedo observar entonces que estas dos resistencias con respecto a los puntos AB están conectadas en serie. Entonces, la resistencia de Thevenin sería 2 más 8, serían 10 ohms. Por lo tanto, tau será igual a 10, que es el valor de la resistencia de Thevenin, por el capacitor, que es 0.1. Y esto nos va a dar como resultado que la constante de tiempo es de 1 segundo. Entonces aquí ya tengo uno de los elementos necesarios para poder armar mi ecuación final de el voltaje en el circuito. Ahora, tengo que trabajar para encontrar el voltaje final, el voltaje en tiempo infinito para este intervalo de tiempo. Entonces aquí el voltaje en tiempo infinito, ¿quién me lo va a determinar? ¿Quién me determina el voltaje en tiempo infinito para el capacitor? Entonces lo puedo visualizar con el siguiente circuito. Se entiende que ya después de mucho tiempo de estar trabajando en la fuente de 3 amperes, el capacitor se carga. Y va a quedar a un voltaje definido por la conexión final que tengo en las resistencias. Entonces aquí tengo 2 ohms, aquí tengo el circuito abierto, aquí tengo 8 ohms. Y en estos puntos voy a obtener el voltaje en tiempo infinito. Entonces, analicemos el circuito. La corriente que va a estar en el circuito es nada más la de la fuente de la izquierda, que es 3U de T. Por esta parte, ¿va a haber corriente o no va a haber corriente? No, no va a haber. No va a haber porque está el circuito abierto. Entonces aquí el voltaje en extremos de la resistencia va a quedar definido nada más por la resistencia de 8, que es por donde sí hay corriente, por el valor de la corriente, que es 3. Entonces aquí tengo que son 24 volts. Entonces ahí tengo el segundo elemento que necesito para armar mi ecuación de la respuesta para esta fase, para la segunda fase. Entonces,
La ecuación de la respuesta, siguiendo el modelo que veíamos hace un rato, viene siendo que el voltaje instantáneo en el capacitor es igual a el voltaje en tiempo infinito, que es de 24, más el voltaje en tiempo cero, que desde un inicio se especificó que era de 0, menos el voltaje en tiempo infinito, que es 24, por el exponencial de menos el tiempo sobre tau, donde tau es igual a 1 segundo. Entonces, el voltaje instantáneo para el intervalo de 0 a 1 segundo es 24 menos 24 por E a la menos T volts. Entonces, hasta aquí hemos hecho el análisis con la presencia nada más de la fuente de corriente de 3 UDT. Nos falta incorporar el efecto de la fuente atrasada 1 segundo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre cómo llegamos a la ecuación, sobre cómo determinamos los valores? Bueno, entonces si no hay preguntas, pasamos a la tercera fase del análisis. En esta tercera fase, vamos a trabajar para tiempos mayores a 1 segundo. Mayores a 1 segundo porque en esos tiempos ya va a entrar a funcionar la otra fuente, de acuerdo al análisis que hicimos hace un momento. Entonces, el circuito va a quedar conformado de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener así a la fuente del lado derecho, la que va a estar retrasada, pero que va a entrar a funcionar precisamente en un tiempo de 1 segundo. Tenemos al capacitor, a la segunda resistencia y a la fuente escalón de 3 UDT. Entonces ahora el circuito queda conformado de esta manera. El sentido de la corriente para la fuente 3 UDT menos 1 es el que tenemos ahí. Entonces nuestra fuente es 3 U de T menos 1 amperes. Esta otra fuente es 3 U de T amperes también. Esta resistencia tiene un valor de 2 ohms, esta 8 ohms y el capacitor 0.1 faradios. Entonces ahora vamos a trabajar para encontrar la expresión del voltaje en el capacitor para tiempos mayores a 1 segundo. Entonces, se entiende que esta tercera fase va a requerir un valor inicial de esta tercera fase. El valor inicial va a ser el valor de voltaje que tenemos almacenado en el capacitor hasta el tiempo de 1 segundo. Entonces, para encontrar este valor inicial para esta tercera fase, voy a evaluar la expresión de voltaje que acabo de determinar en un tiempo igual a 1. Entonces, mi expresión es 24 menos 24 por el exponencial de menos el tiempo, que es 1, sobre la constante de tiempo, que es 1. Entonces aquí voy a averiguar qué cantidad de voltaje quedó almacenado en el capacitor hasta un tiempo de 1 segundo. Entonces, al evaluar esta parte, vamos a tener que el voltaje almacenado es de un valor de 15.77 volts. ¿Sí? Es decir, que no llega exactamente al valor final que determinamos que era de 24 volts. Entonces, aquí tenemos que esta parte viene siendo el valor inicial de voltaje para la tercera fase.
Entonces aquí vamos a ver el circuito cómo nos va a quedar configurado ya trabajando las dos fuentes. Entonces tenemos que trabajar para encontrar el valor final del voltaje con la configuración de las fuentes de la siguiente manera. Después de que tenemos trabajando ambas fuentes por mucho tiempo, sabemos que el capacitor va a quedar cargado y se va a comportar como un circuito abierto. Entonces el circuito sería el siguiente. Tengo entonces la resistencia de 2. De este lado tengo trabajando a la fuente de 3U de T menos 1. Con una circulación de corriente hacia arriba. Tengo aquí la rama de la resistencia de 8 ohms y la fuente escalón de 3U de T amperes ambas. Que son fuentes de corriente independientes. El circuito va cerrado en la parte interna. Vamos a tener entonces que la resistencia es de 2 ohms, este es de 8 ohms. Entonces, el voltaje que me interesa determinar es el voltaje aquí, en extremos del capacitor. Entonces, este voltaje, que sería ahora para el tiempo infinito, ¿quién me lo va a definir? El voltaje en la resistencia de 2, el voltaje en la resistencia de 8. ¿Quién me define ese voltaje? Ambas. Ambas. Entonces, Podemos aquí, usar una transformación de fuentes. puede ser transformación de fuentes o con la aplicación de la diferencia de potencial entre dos puntos. Aquí tengo definidos los dos puntos, que es A y B. Entonces aquí vamos a ver la circulación de la corriente en cada una de las mallas que se generan. Entonces aquí esta corriente sale de la fuente, pasa por la resistencia de 2. Al entrar por este punto tengo un potencial positivo y acá un potencial negativo. Y en este otro lado tengo que la corriente sale por acá, llega, entonces aquí la polaridad del voltaje para la resistencia de 8 sería en la parte inferior menos y en la parte superior más. Entonces aquí para la diferencia de potencial voy a hacer un análisis estableciendo entonces este sentido de análisis y diciendo que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A. Y con esto voy a obtener el voltaje en tiempo infinito. Entonces, si hago el recorrido a como marqué aquí en color azul, parto del punto A, entonces voy a tener ahí un voltaje VA, que no me interesa la diferencia de potencial. Luego tengo la resistencia de 2 con una polaridad más, que sería el voltaje en esta resistencia, está determinado por 2 veces el valor de la fuente de corriente, que es 3. Continúo el recorrido y me encuentro a la resistencia de 8 con una polaridad en su voltaje de más, aquí sería entonces 8, por el valor de la corriente de la fuente, que es 3. Y llego entonces al punto final, que es el punto B, y ahí tengo que sería el voltaje VB. Reacomodo la ecuación y voy a tener entonces que la diferencia de potencial del voltaje VB menos VA, es decir, este término lo paso del otro lado, va a ser igual a 6, que es 2 por 3, 6, más 3 por 8, 24. Voy a tener que el voltaje final va a ser de 30 volts. Es decir, que el voltaje en tiempo infinito para la tercera etapa es de 30 volts. Entonces con esto pues ya tengo la posibilidad de armar otra vez mi ecuación del voltaje final para el capacitor ya para tiempos mayores a 1. Siguiendo el modelo, entonces primero pongo el voltaje en tiempo infinito que nos dio de 30 menos el voltaje inicial, perdón, menos el voltaje, sí, menos el voltaje, no, perdón, aquí es más el voltaje inicial que nos dio de
15.77, que es lo que tiene guardado el capacitor hasta 1 segundo, menos el voltaje final, que es de 30, por el exponencial de menos el tiempo. Haciendo entonces la operación de resta que aparece dentro del corchete, el voltaje instantáneo del circuito serían 30 menos 14.83 por E a la menos T volts. Entonces, lo que obtuvimos aquí ya viene siendo la respuesta completa. En este caso, del voltaje. Se entiende que si quiero conocer algún otro parámetro dentro del circuito, por ejemplo, la corriente en las resistencias, el voltaje en las resistencias, pues trabajo aquí con esta ecuación de voltaje y con la configuración del circuito para determinar los demás parámetros que me interesen. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Mies en el valor serían menos 14.23. A ver, déjame verificar. Son 15.77 menos 30. Ah, sí, gracias. Tienes razón. Y corregimos. $14.23. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Observación? Bueno, entonces vamos con otro ejercicio, con una configuración diferente a este que acabamos de ver. Entonces aquí vamos a tener ahora sí la presencia de un interruptor. Cuando tengo la presencia del interruptor, pues no es necesario que tenga la indicación por ahí de la función escalón. Entonces aquí vamos a tener una fuente independiente, en este caso es una fuente independiente de voltaje. Ahorita especificamos el valor. Voy a tener aquí dos ramas. Y un interruptor. Que va a tener dos posiciones. Esta primera posición y después puede moverse hacia la otra posición. Aquí tengo entonces los puntos de conexión. Aquí voy a tener entonces una resistencia. Aquí tengo otra resistencia. De este lado voy a tener al capacitor. Entonces, los valores. Aquí tengo para esta fuente, es una fuente de voltaje con un valor de 12 volts. Ah, perdón, aquí me faltó otro elemento. Aquí tengo un elemento que es un elemento resistivo con un valor de 20 kiloohms. Este punto se denomina el punto A y este es el punto B. La primera resistencia tiene un valor de 40 kiloohms. La segunda un valor de 30 kiloohms. Y el capacitor vale 2 milifaradios. El enunciado del problema dice:
Suponiendo que el interruptor en el circuito ha estado en la posición A durante mucho tiempo y que se mueve a la posición B en tiempo igual a 0, es decir, que aquí vamos a tener que el interruptor se mueve, cambia de posición exactamente en el tiempo t igual a 0, halle el voltaje V sub 0 instantáneo en el capacitor, es decir, el voltaje instantáneo hay que encontrarlo para tiempos mayores a 0. Entonces, en este tipo de circuito donde tengo un interruptor, también voy a trabajar por fases. Entonces aquí la primera fase se enfoca para tiempos menores a 0. Entonces, en tiempos menores a 0, el circuito está cerrado a través del punto A. Y vamos a ver entonces qué es lo que va a estar funcionando en el circuito. Nos vamos a tener a la resistencia de 20, tengo a la fuente de 12 volts. Está conectado entonces el punto A y tengo conectada a la resistencia de 40 kilo ohms. Entonces de este lado voy a tener al capacitor. Entonces aquí tengo un voltaje de 12 volts. Tengo una resistencia de 20 kilo ohms, la resistencia de 40 kilo ohms. Y aquí voy a tener al capacitor. Entonces dice, si el interruptor ha estado en la posición A durante mucho tiempo, entonces aquí debemos de entender que el capacitor ya se encuentra totalmente cargado y se va a comportar como un circuito abierto. Entonces aquí lo voy a ilustrar como un circuito abierto en donde tengo ya la presencia de un voltaje. Y precisamente ese voltaje es el que voy a determinar. Aquí entonces vamos a tener que determinar este voltaje, que sería el voltaje V sub 0 para el tiempo t igual a 0. Así entonces, como está conformado el circuito, vamos a ver que esta fuente únicamente va a permitir, únicamente va a impulsar la corriente a través de este circuito, que está cerrado, acá está abierto, y entonces aquí tengo la posibilidad de utilizar el divisor de voltaje. De las dos resistencias que tengo ahí, ¿cuál es la que me va a determinar el voltaje en el capacitor? Sería la de 40 kilo ohms. Exacto. 40 ohms. Correcto. Entonces aquí en el divisor de voltaje vamos a tener que el voltaje V sub 0 en tiempo 0 va a ser igual al voltaje total, que es el de la fuente, que es de 12 por la resistencia en la cual tenemos la diferencia de potencial de interés, que es de 40 sobre la suma de ambas, que serían de 60 kilo ohms. Entonces aquí vamos a tener un voltaje en tiempo 0 de 8 volts. Entonces ahí tengo el primer elemento para poder armar posteriormente mi respuesta completa. Entonces pasamos a la segunda fase. Y en la segunda fase vamos a tener que sería para tiempos mayores a 0. Entonces, en tiempos mayores a 0, ¿qué va a pasar? El interruptor se abre exactamente en tiempo t igual a 0 y en tiempos mayores a 0 va a pasar al punto B. Entonces, aquí tendremos que el circuito cambia su configuración de la siguiente manera.
Entonces tengo la resistencia de 20 kilo ohms a la fuente y ahora entonces tengo el interruptor en el punto B conectando a la resistencia de 30 kilo ohms. Entonces esto va a hacer que conforme transcurre el tiempo, otra vez mi capacitor se cargue y se comporte como un circuito abierto. Entonces esta configuración de circuito nos va a dar la posibilidad de encontrar el voltaje V sub 0 en tiempo infinito. Y también la constante de tiempo, que es el otro elemento que necesito para armar mi ecuación. Entonces, otra vez, aquí analizo que en esta malla ahora la corriente va a circular en este sentido y que también el voltaje en el capacitor va a quedar determinado por la resistencia que está entre las terminales del circuito abierto, que en este caso, en lugar de ser la de 40, ahora pasa a ser la de 30 ohms. Entonces el voltaje en tiempo infinito, otra vez aplicando el divisor de voltaje, sería 12 volts, que es el voltaje de la fuente, por 30 kilo ohms, que es el voltaje que nos está interesando, sobre, en este caso ahora serían 50 kilo ohms. Esto entonces nos va a dar un valor de 7.2 volts. Con esto entonces ya tengo el voltaje final o el voltaje en tiempo infinito. Entonces ahora ya nada más me queda determinar la constante de tiempo. Entonces aquí decimos que para tau igual a resistencia de Thevenin por capacitancia, el circuito es el siguiente. Entonces, elimino el efecto de la fuente de voltaje, la sustituyo por un cortocircuito. Tengo aquí la resistencia de 20 kilo ohms. De este lado voy a tener a la resistencia de 30 kilo ohms. Quito momentáneamente a el capacitor. Genero los terminales AB. Y con respecto a estos dos terminales AB, voy a encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se encuentran conectadas las resistencias de 20 y 30 ohms? Como Paralelo. en paralelo, exactamente. Entonces aquí la resistencia de Thevenin va a ser igual a 20 por 30 sobre 20 más 30. Y la resistencia de Thevenin nos da de 12 kilo ohms. Con esto entonces, este tau va a ser igual a 12 por 10 a la 3 por el valor del capacitor, que son 2 milifaradios. Los milifaradios a faradios, ¿a cuánto equivalen? Milifaradios. Equivale a la menos 3. Entonces aquí voy a tener que tau va a ser de 24 segundos. Entonces aquí ya tengo los 3 elementos necesarios para armar mi ecuación final de la respuesta completa de este circuito RC. Entonces vamos a tener que el voltaje V sub 0 instantáneo va a ser igual al voltaje final, que fue de 7.2 más el voltaje inicial, que nos dio de 8, menos el final, que es de 7.2, por el exponencial de menos el tiempo sobre tau, que es 24. Entonces, haciendo la resta que tenemos ahí indicada, el voltaje del capacitor instantáneo va a ser igual a 7.2 más 0.8 por E a la menos T sobre 24 volts.
Entonces aquí tenemos ya lo que es la respuesta completa del circuito. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces pasamos a otro ejercicio. Entonces aquí la configuración del circuito va a ser la siguiente. Voy a tener una fuente independiente que va a estar alimentando el circuito. De este lado tengo una resistencia. Acá tengo otra resistencia. Una tercera resistencia. Y el capacitor. Entonces vean que este circuito no se ajusta exactamente al modelo básico del cual sacamos la ecuación general del circuito. Pero pues sabemos que tenemos que trabajar para encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces aquí se especifica que esta fuente es VS. Esta resistencia tiene un valor de 20 kilo ohms. Esta otra tiene un valor de 40 kilo ohms. Y esta de 10 kilo ohms. El capacitor vale 3 microfaradios. Y en el enunciado del problema se dice AYV sub 0, obviamente es el voltaje en el extremo del capacitor, en el circuito de la figura, cuando el voltaje de la fuente VS es igual a 6 U de T volts. Entonces aquí vuelve a aparecer la función escalón. Suponga que, aquí nos dan un dato adicional, suponga que el voltaje V sub 0 en tiempo 0 es igual a 1 volt. Entonces aquí nada más recordando cómo se comporta la función escalón, vamos a tener que Vs, que es 6 U de T, va a ser igual a 0 para tiempos menores a 0 y va a valer 6 para tiempos mayores a 0. Recuerden ustedes que es el comportamiento de la función escalón. Entonces aquí necesito encontrar dos parámetros. Ya tengo uno de los tres. El primero ya me lo están diciendo, es el valor inicial del voltaje. Ese ya lo tengo. Entonces voy a trabajar para encontrar los otros dos datos que necesito para armar mi ecuación final. Entonces aquí vamos a trabajar para hallar, aquí decimos hallando T, que va a ser la resistencia de Thevenin. Va a ser la resistencia de Thevenin por el valor de la capacitancia. Entonces, para R de Thevenin, modifico el circuito de la siguiente manera. Entonces aquí voy a tener la resistencia a la fuente, la elimino y la sustituyo por un cortocircuito. Acá tengo la otra resistencia, la tercera resistencia y el capacitor lo retiro momentáneamente para que ahí yo
indique las terminales AB con respecto a los cuales voy a encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces aquí tengo, esta resistencia es de 20 kilo ohms, esta es de 40 kilo ohms y esta es de 10 kilo ohms. Entonces aquí empiezo a reducir por la parte más alejada de donde están las terminales y primero reduzco a estas dos. ¿Cómo las voy a reducir? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Voy a tener que sería en paralelo. Entonces aquí voy a trabajar primero para encontrar la resistencia paralelo 1, que serían 20 por 40 sobre 20 más 40. Entonces, esta resistencia paralelo 1 nos da de 13.33 kilo ohms. Entonces, ya teniendo esta primera reducción, voy a tener una sola resistencia de 13.33 kilo ohms. Acá tengo la de 10 y los extremos A y B. Que son 10 kilo ohms. Y vamos a tener entonces que la resistencia de Thevenin va a ser de 13.33 más 10. Resistencia de Thevenin serían 23.33 kilo ohms. Entonces, con esto tenemos que tau va a ser igual a 23.33 por 10 a la 3 por el valor de capacitancia, que son 3 microfaradios. 3 microfaradios, ¿a cuánto equivalen faradios? Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Entonces aquí vamos a tener que, finalmente la constante de tiempo nos va a dar de 0.0699 segundos. Entonces aquí ya tengo el segundo dato para poder armar mi ecuación final del capacitor. El último dato que me falta es el voltaje en tiempo infinito. Entonces tengo que trabajar para encontrar cuánto vale V sub 0 en tiempo infinito. Con esto entonces veo qué pasa en el circuito. Voy a tener entonces la resistencia, la primera resistencia, la fuente, la segunda resistencia, la tercera resistencia y aquí los extremos abiertos del capacitor que ya se ha cargado totalmente. Aquí tenemos entonces el voltaje de la fuente. Esta resistencia es de 20 kilo ohms. Esta es de 40 kilo ohms. Este es de 10 kilo ohms. Y el voltaje que nos interesa está aquí. Es el voltaje en tiempo infinito. Entonces aquí puedo usar el método que usé en el ejercicio anterior, es decir, el divisor de voltaje. ¿Qué resistencia me va a definir aquí el voltaje en tiempo infinito? 40 La de kilo ohms. 40. Entonces aquí, esta resistencia de 40 kilo ohms es la que me va a especificar el valor final de V sub 0. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Con el divisor de voltaje. Entonces aquí, el voltaje es 6 UDT, que es la fuente, por 40 kilo ohms sobre 60 kilo ohms. Entonces el voltaje final nos va a dar de 4 UDT, volts. Entonces ya tengo los tres elementos necesarios para armar mi ecuación final del voltaje. Entonces vamos a tener que el voltaje V sub 0 instantáneo va a ser igual
a el voltaje final, que es 4 U de T, más 1 menos 4 U de T, por E a la menos el tiempo sobre 0.0699. 1 sobre 0.0699 nos da igual a 14.28. Entonces aquí ya la expresión final de el voltaje instantáneo en el capacitor nos va a quedar expresado de la siguiente manera. Entonces la expresión final va a ser igual a voltaje sub 0 instantáneo igual a 4 U de T más 1 menos 4 sería entonces 3 U de T, no, perdón, serían menos 3 U de T, menos 3 U de T, que va multiplicada por exponencial de menos el tiempo por 14.28 volts. Entonces, esta viene siendo nuestra respuesta completa. Y así es como trabajaremos los ejercicios del circuito RC con fuente constante, con fuente escalón. Sería la respuesta a una fuente de tipo escalón. ¿Preguntas, dudas sobre este ejercicio? Entonces vean que no hay no hay gran dificultad en este tipo de ejercicios. Lo único que hay que hacer es seguir la ecuación, determinar los elementos que requerimos y con eso estamos ya del otro lado para encontrar la respuesta completa.